Bueno, pues buenas tardes. Los que ya se lograron conectar y los que ya entraron, pongan por favor su asistencia. En un momento comenzamos, nada, esperamos que se reintegren sus compañeros faltantes. Considerando que ya es la hora, supongo que ya estamos todos, ya voy a cerrar las admisiones. Bueno, mientras empezamos, a lo mejor hacerles una recomendación. No sé si les sucede a ustedes, pero han estado llegando notificaciones de Zoom que se va a actualizar para dar una mayor cobertura, una mejor seguridad, y que si no lo actualizamos antes del 30 de mayo, que lo va a hacer de manera automática, sin tu permiso, pues. Y pues a lo mejor nos agarra a media sesión o a la entrada de una sesión, que es cuando normalmente se actualizan. Entonces, para que no nos pase, pues échenle un ojo ahí si es que aparece la notificación de actualizar. Es con fines de dar mayor seguridad, según ley, ahí lo que venía en la notificación. Entonces, bueno, voy a empezar con la clase. Si hubiera algún tipo de duda, ahí me la comentan. El día de hoy vamos a hablar acerca del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Es un, es un gobierno sumamente controversial, uno de los presidentes más controversiales que ha tenido nuestro país en los últimos años y desde siempre, ¿eh? Hay una duda respecto de cómo llega al poder, porque llega en unas elecciones de 1988 sumamente complejas, en donde por primera vez hay tres candidatos muy, muy fuertes y cualquiera de los tres puede llegar a la presidencia. Me refiero a Cuauhtémoc Cárdenas, a Manuel J. Cloutier y al propio Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, en su momento explicaré, pero pues hay sospechas de fraude electoral. Durante su gobierno, también ya casi para finalizarlo, aparece el movimiento de resistencia por parte de los indígenas chiapanecos, me refiero al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ocurre lo del asesinato del candidato del PRI a la presidencia, que es Colosio, que sucede un 23 de marzo, un poquito antes de que se lleven a cabo las elecciones, y que traería ahí un cisma en el PRI, moriría el secretario del partido, Ruiz Massieu, y una serie de dificultades, además de que la economía, si bien no se cayó durante el gobierno de Salinas, estaba como que, bueno, como mencionan, con alfileres, ¿no? A punto de derrumbarse, hizo una serie de movimientos que no perjudicarían históricamente al gobierno de Salinas, pero le caería toda la responsabilidad al siguiente, ¿no? Que me refiero a Ernesto Zedillo. Y bueno, en esas condiciones, o manera de introducción, eso es lo que caracteriza al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, además de la entrada de nuestro país al TLCAN, que normalmente llamamos TLC, pero que en realidad es Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y sí, esos son cosas que impactan o que marcan el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
la aparición de nuevas familias, que en lo sucesivo serían las familias ricas de nuestro país, que se benefician con las políticas de venta de paraestatales. Nuestro país entra de lleno a este modelo económico llamado neoliberalismo, que ahí sí, para que vean, el neoliberalismo en aquellos tiempos estaba vigente, era una forma de enfocar la política que había nacido en Europa, que había sido de alguna u otra manera bastante exitosa, claro, en contextos diferentes, con un tipo de sociedad diferente, con una desigualdad social completamente diferente, nada que ver parecido a la nuestra. Y eso fue la razón o el motivo por lo que allá sí funcionó y aquí no. O allá sigue funcionando bajo un esquema diferente, ¿no? Quedamos que ahora las economías se hacen llamar economías mixtas para no estancarse en un solo modelo económico, ¿no? Como debería de realmente de ser. Y bueno, eso es lo más importante a manera de introducción de este presidente, ¿no? Y bueno, ya saben que estamos en la sesión número 20 de esta, es la tercera clase de la semana. Lo que vamos a hacer es las notas de la clase, que van a estar especificadas en un esquema de 6 imágenes, las cuales vamos a desarrollar. Y tomarán notas de eso y además el video complementario de Clio en una mini biografía de Carlos Añas de Gortari. Y pues al final rescatar algún tipo de duda con respecto a la evaluación. Su examen es el último, ¿no? Con respecto a mi materia, que es historia, el día 28. Bueno, pues es el día que deben de subir la actividad. Me preguntaban que si hay alguna dificultad con que lo puedan subir antes, ¿no? No, para nada. El problema es que no lo suban después de, y denle espacio a las otras materias para poder dedicarles y hacer las cosas bien como corresponde a cada asignatura. Entonces, yo les sugiero que no se adelanten tanto y que más bien le enfoquen sus energías en la evaluación que les corresponde en cada semana. Ahora, si les sobra el tiempo, el fin de semana, quisieran aprovechar, no hay problema con el adelanto. El problema es con el atraso en el día de la evaluación, ¿no? Que en este caso es el último examen. Y bueno, vamos entonces a comenzar con esta introducción y esas aclaraciones. Vamos a analizar esto a través de estas 6 imágenes, que algunas de ellas tendrán más notas que otras serán notas muy, muy breves. ¿Cómo comienza todo? Bueno, todo comienza con las elecciones, con la sucesión presidencial del presidente Miguel de la Madrid. Salía Miguel de la Madrid 1988, se postulan como candidatos a la presidencia 3 grandes fuerzas políticas, todas ellas bastante fuertes en su momento. Por primera vez el PRI empieza a ver amenazada la presidencia de la República. De hecho, para muchos así fue, si no es que pues se cometen pues ya saben, ¿no? Irregularidades, alias trampas electorales, donde se supone que el real ganador es el personaje que está al centro de los 3, donde dice elecciones de 1988, que es Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, que para ese momento representaba a la izquierda mexicana. El PRI era el partido del centro, el que siempre había gobernado, el llamado partido oficial. La fuerza de izquierda era la fuerza encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, con una coalición ahí de varios partidos, y la parte de la derecha estaba representada por el PAN y por Manuel J. Cloutier, el padre de Tatiana Cloutier, que hoy en día ocupa un cargo en Morena, es un de los dirigentes de alto nivel de Morena. Entonces, bueno, ellos 3 llegan a la presidencia, hay una sospecha de fraude electoral. Todo apuntaba ya en la noche que estaba ganando por un margen considerable. Todavía podía llegarse a un empate técnico entre Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas. La tercera fuerza era Manuel Cloutier. Y pues en la madrugada, cuando todo el mundo dormía, se supone que se cae el sistema de cómputo, que por cierto es una de las cosas que hay que denunciar. Nuestro país, en plena ya modernidad, vean los años, ya estamos a punto de llegar a los 90s, todavía las elecciones eran organizadas por el Estado. Y como el Estado siempre había sido gobernado por un mismo partido, pues qué ilegítimas eran las elecciones cuando el propio gobierno en turno era el encargado de contabilizar el proceso electoral.
y eso a manera de denuncia, ya hay que decirlo. Y lo raro del asunto no es eso, lo raro del asunto es que hayamos llegado hasta este año en ese supuesto transitar hacia la democracia, en este supuesto México moderno, México de instituciones, y que todavía sucediera eso en países como el nuestro, ¿no? Entonces, pues es una gran incongruencia. El encargado era la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación era la encargada de llevar a cabo el conteo de los votos y determinar al triunfante. En este proceso donde ocurre este gran fraude electoral, conocido como la caída del sistema, pues uno de los responsables o el responsable más directo es Manuel Bartlett, que también, por cierto, hoy en día ocupa un puesto de alto nivel en Morena, en el actual gobierno, ¿no? Entonces, bueno, también Andrés Manuel andaba en estos momentos como parte del priismo. Más adelante se convertiría en representante del PRD, simpatizó con el PT y luego fundó su propio partido que es Morena. Pero en este contexto, Andrés Manuel López Obrador era también priista, igual que los que acabo de mencionar que hoy son parte de su gabinete. Entonces, bueno, bajo fraude electoral llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, ocupa el cargo. Su gestión política, que es la siguiente imagen que están viendo ahí, pues le apostó de manera muy importante al ámbito económico, a hacer una enorme reestructuración económica. Este presidente, junto con Miguel de la Madrid, junto con Ernesto Zedillo, Colosio, que tristemente fue asesinado antes de ocupar la presidencia, antes de llegar a las elecciones, que se perfilaba para ser un obvio ganador por las preferencias que tenía, eran llamados tecnócratas. Los tecnócratas son estos políticos priistas que tienen amplio dominio y conocimiento de gestión pública, de economía. A diferencia de sus predecesores, estos eran altos especialistas y se les conoce como tecnócratas porque presumían el tener un control absoluto del conocimiento respecto a la economía y pretendían implementar en nuestro país el modelo neoliberalista que había sido exitoso en Europa y que pues tristemente en nuestro país pues nunca ha terminado de funcionar, ¿no? Salvo para unas minorías que se vieron muy beneficiadas con esta política. Esta política de Carlos Salinas de Gortari consistió en la privatización de las instituciones de gobierno. Y que eso, es nota esto, se les conoce como paraestatales. Paraestatales es el nombre que se le da a las empresas cuyo dueño es el Estado o el gobierno, como por ejemplo decir Pemex, que afortunadamente sigue siendo una de las pocas paraestatales a pesar de que ya no es 100% mexicana, ¿no? Porque Pemex en sus procesos de extracción, distribución, utiliza otras empresas que subcontrata. Entonces ya el negocio no precisamente es exclusivamente de Pemex. Como CFE, que a pesar de que sí, también tiene inversión española, pues sigue siendo en su mayoría una de las paraestatales en porcentaje de utilidades para nuestro país. De ahí en fuera, todas las demás han desaparecido. En la imagen que está donde dice privatización, ahí pueden apreciar algunas de ellas, a pesar de que Pemex y Comisión Federal de Electricidad siguen siendo paraestatales, pues ya parte un porcentaje de su inversión ya pertenece a extranjeros. Desaparecieron los ferrocarriles nacionales de México, Ferronales, Altos Hornos de México, desapareció Luz y Fuerza del Centro, desaparece Telmex, una de las empresas más importantes. No desaparece, sino que pasa a manos de particulares, concretamente de Carlos Slim. Desaparece Mexicana de Aviación, desaparecen muchas otras más empresas, incluyendo medios de comunicación como el emblema que ven ahí, que era de Imevisión, y que a partir de la privatización surgen empresas nuevas, privadas, como por ejemplo Grupo Azteca, ¿no? Que pertenece a la familia de los Salinas, uno de los cuales una de las familias que se verían beneficiadas con esta política neoliberal. Entonces el neoliberalismo puro, en su máximo esplendor, es embestido en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Durante su gobierno se venden 390 empresas del gobierno o del Estado a particulares, siendo las más importantes estas que estoy mencionando, sobre todo Telmex. El presidente posterior, que es Ernesto Zedillo, terminaría de vender las últimas paraestatales que nos quedaban. Ya para el gobierno de Vicente Fox, ya el país estaba desmantelado en cuanto a su
conjunto de empresas que les servía para generar dinero, para generar riqueza. ¿Qué pasa cuando el país se queda sin paraestatales? Su única fuente de recaudación o es el petróleo o son los impuestos. Y por esa razón, los impuestos subieron paulatinamente 10, 12, 15, 16%, porque es una estrategia fácil, perjudicial para el pueblo, en donde yo recojo impuestos porque ya no hay otra fuente de obtener riqueza, porque todas las empresas que pertenecían al Estado y que le daban beneficios al Estado, pues ahora eran de particulares. Y así, con esta política neoliberal, una estrategia económica de Carlos Salinas de Gortari que había sido exitosa en Europa y que se quiere implementar en nuestro país, pues termina siendo más perjudicial que benéfica. Eso sí, le trae una enorme riqueza a algunas personas. Estas 390 empresas que representaban el 63% de las empresas del gobierno, hace inmensamente rico a familias como los Garza Sada en Nuevo León, que eran dueños de Vitro y que a partir de ahí compran un montón de empresas que antes le pertenecían al Estado, los Garza Sada, los Salinas Pliego, que también adquieren una enorme riqueza con la venta de estas empresas, sobre todo las de televisora y ahora las tiendas estas comerciales que tienen por toda la República. Aparece también la figura de Carlos Slim, que también se hace inmensamente rico con Telmex, que por cierto a Telmex se la venden a una cantidad que hasta nosotros podríamos comprarla, porque en realidad Telmex está muy endeudado, prácticamente la venden en cero, una cantidad simbólica para venderla, pero el que la compra adquiere toda la deuda que ya tenía la empresa. Y eso lo hace Carlos Salinas con Carlos Slim. Y eso le da, lo catapulta como un hombre poderosísimo que se convertiría por momentos en el hombre más rico del mundo y que todavía está ahí en el top 10, a veces transitando al segundo, tercero, quinto, sexto, dependiendo de sus inversiones. Entonces, bueno, eso es la característica de la política pública de este personaje. Aparece una oposición al neoliberalismo, es la imagen 3 que van a ver, donde dice EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocidas como, por sus siglas como EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo guerrillero de resistencia social, que ante no poder tener eco con la voz, utilizan la guerrilla para poder llamar la atención del gobierno. Hacen un movimiento armado paramilitar en la sierra de Chiapas. El movimiento tiene efervescencia. En algún otro momento también se creó otro movimiento guerrillero también en Oaxaca y Guerrero, como siguiendo los pasos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, surgido en Chiapas, donde su dirigente es el subcomandante Marcos, este hombre que salía encapuchado, que nada más se le podían ver los ojos, que por cierto los tenía verdes, y que su nombre en realidad eran las iniciales de las diferentes comunidades indígenas de Chiapas. Y bueno, le ofrece una resistencia, los medios de comunicación le dan cobertura al movimiento zapatista, utiliza como emblema el color rojo y el color negro de protesta, que desde la Revolución Cubana, desde la Revolución Rusa estaba, el movimiento social, el alzar la mano y no quedarse callado. Pero bueno, no hay una respuesta adecuada, no logran frenar esta expansión del neoliberalismo, terminan vendiéndose más empresas y el restante 37% de las empresas que no fueron vendidas por Salinas serían vendidas en el gobierno posterior de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y así nuestro país transita a un nuevo modelo económico que estaba vigente en el mundo, pero que a la mexicana no sirvió. El neoliberalismo dicen que a nivel normal es un mal sistema para generar el bienestar de todos, pero el neoliberalismo a la mexicana es todavía peor por el alto grado de corrupción, por la impunidad política que existe en nuestro país, por los intereses particulares y de partido. Y entonces, bueno, ¿qué ganaba la clase política, por ejemplo, en la venta de una empresa paraestatal? En realidad vale 20 pesos, me la vas a comprar oficialmente en 15 y yo me quedo con 5. O al mejor postor. En realidad la empresa vale 20, pero debido a la proyección de ganancias, una empresa me ofrece 30, pero yo reporto que la vendí en 20. Parece que así sucedió en Ferronales, ¿no? En Ferrocarriles Nacionales de México con el próximo presidente.
Y bueno, ese es el movimiento de resistencia, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se firman los tratados de libre comercio, conocidos como TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es lo que significan las siglas TLCAN. Y ahí están las banderas de los 3 países que representa el tratado. Estados Unidos, Canadá y México. Hay como en el GATT, un acuerdo comercial en donde no se cobrarán aranceles o impuestos por las importaciones y exportaciones de los respectivos 3 países, ¿no? Se hacen acuerdos comerciales que están vigentes y que van a estar vigentes durante décadas porque se hizo ese acuerdo y es difícil de poder disolver. Solamente hay una fórmula a través de la cual se puedan disolver los acuerdos pactados en el TLCAN, y es que, por ejemplo, la política del actual gobierno va en contra del neoliberalismo, que, bueno, no es culpa del neoliberalismo que México no funcionara, ¿no? Por la corrupción. Pero si se quisiera salir de ese modelo, tendríamos que indemnizar de una manera ultramillonaria esos acuerdos. Y eso sumiría a nuestro país en una crisis increíble. Es decir, prácticamente no se pueden disolver esos acuerdos económicos marcados en el neoliberalismo, ¿no? A pesar de la política actual. Ya hablé acerca de la política de privatización. Ahí están algunas de las empresas que fueron vendidas en este proceso de privatización. Alrededor de, con este presidente, 390 empresas, que representaba el 63% de las totales. Y en los 6 años posteriores se terminarían vendiendo el 37% restante. Para cuando llegue el PAN al poder, prácticamente existen las paraestatales que hoy todavía existen, que son Pemex, que son CFE y algunas empresas estatales, o sea, es decir, de estado me refiero a demarcación, entidad federativa, sobre todo las que se encargan de distribuir el sistema de agua y alcantarillado, como en nuestro caso era SAS, y que luego se privatizó por más, bajo la promesa de un mejor servicio y más barato, cosa que nunca sucedió, y esa fue la misma consigna cuando se vendían todas las paraestatales. Va a ser más barato y va a ser mejor, y nunca resultó así. Los servicios más caros, menos efectivos, con menos calidad, y bueno, esa es la realidad. Al final del gobierno de Salinas de Gortari, para la sucesión presidencial, llega Luis Donaldo Colosio representando al PRI, a diferencia de los anteriores priistas. Este priista era carismático, impactaba a la gente, un candidato joven, un candidato con ideas revolucionarias, y cuando digo revolucionarias no me refiero a una lucha armada, me refiero a ideas frescas, ideas nuevas, una vitalidad producto de su juventud, a diferencia de los anteriores presidentes que ya no estaban tan jóvenes, total que logró la simpatía de mucha gente. Y las encuestas mencionaban que doblegaba a sus opositores en las estadísticas previas en cuanto a preferencias electorales. Vaya, estaba mandado, estaba dictado que él sería el próximo presidente de la República por la enorme popularidad de la cual gozaba. Y tristemente, ya para acercarse el proceso electoral, que normalmente se ha hecho siempre entre junio y julio, siempre buscando los fines de semana y por eso varían en los días, un 23 de marzo, ya muy próximo a las elecciones, a unos pocos más de 3 meses, menos de 100 días de que se llevaran a cabo las votaciones, en un meeting, una gran conglomeración en la ciudad de Tijuana, en Baja California, en Lomas Taurinas, el lugar específico, se lleva a cabo este meeting, está dando ahí su discurso, se moviliza, mientras es movilizado va protegido por los guardias de seguridad del Estado Mayor Presidencial, que por cierto lo desapareció AMLO, y con todo y el servicio de seguridad, que van formando un diamante en protección, uno delante y 2 detrás, a sus costados. A pesar de ello y con la gran conglomeración, la gran multitud, pues se acerca un personaje, cuando menos al principio eso se creía, y ante la televisión en vivo estaba escuchando la canción por la zona, ¿no? Norte, el tipo de música que se escucha, estaba escuchando La Víbora, La Viborita, creo que se llama la canción. Y bueno, en ese momento se ve una mano que se alza y un revólver, un disparo. Y ese disparo pues es impactante, ¿no? Porque además del rafagazo
las partículas, los segmentos del cráneo del candidato a la presidencia salen ahí volando y son grabados y captados por Televisión Nacional. Estaba siendo transmitido en vivo para el estado de Baja California, algunos estados más, y todos los noticieros tenían cobertura. Y esto, bueno, dejó un gran impacto en la población. Era para muchos una real esperanza de que nuestro país por fin podría cambiar. En mi particular caso, era la primera vez que yo podía votar. Ya acaba de cumplir los 18 años. Y bueno, tenía también, como muchos jóvenes, una idea, como una esperanza para tratar de cambiar la estructura que siempre había lastimado al país. Y pues tristemente se nos fue la oportunidad de saber si el presidente lo hubiera hecho bien o no. Lo cierto es que sí, la población joven tenía una amplia esperanza en este nuevo candidato. Las especulaciones dictan que en una entrevista, en un meeting anterior, había dicho que iba a perseguir a toda la corrupción, incluyendo a la de su propio partido, incluyendo incluso al presidente. Y pues dicen que este fue el discurso que realmente lo mató, porque pues hay sospechas o muchos piensan que fue un asesinato de partido, de Estado, del propio PRI o incluso del propio Carlos Salinas de Gortari. Entonces, bueno, pues tristemente ahí acaba la vida de Luis Donaldo Colosio. Por cierto, su hijo está en la política también. Y bueno, está todavía muy joven, pero no duden que por ahí su apellido va a sonar por el recuerdo y la nostalgia, ¿no? De la generación, de esta generación, la de sus papás, que seguramente conocen la historia de Luis Donaldo Colosio y que, bueno, brevemente la conocieron aquí y que a lo mejor han visto incluso series, ¿no? Donde ha salido este personaje. Y bueno, eso es lo más importante de Carlos Salinas de Gortari. Se le atribuyó el asesinato de Lomas Taurinas de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 a Mario Aburto Martínez como autor, ejecutor intelectual de todo el asesinato. Se deslinda a cualquier otra autoría. Entonces las sospechas del partido, del presidente o de cualquier otro miembro del PRI, pues quedan desmentidas bajo la culpabilidad de Mario Aburto Martínez como único autor del crimen. Y ahí toda la serie de especulaciones, de controversias, de diferentes historias respecto al crimen. El punto es que, pues realmente, lo que sí ocurrió es que cambió la estructura del PRI. Nombraron como candidato sustituto a Ernesto Zedillo Ponce de León, que a la postre se convertiría en el presidente de la República, sin tener campaña prácticamente. Y Ernesto Zedillo era el asesor de la campaña de Luis Donaldo Colosio. ¿Y quién más que él para saber cuáles eran los estatutos y principios de Luis Donaldo Colosio? Y por eso lo nombraron a él. Y bueno, unos meses después de esto también terminan asesinando al presidente del partido del PRI, que es Ruiz Massieu, o Macié. Este Ruiz Macié, por cierto, es cuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari, es presidente del PRI y también es asesinado en la Ciudad de México. A él primero acusan, así como habían acusado a Mario Aburto Martínez del asesinato de Colosio, en el caso de Ruiz Massieu, culpan a Daniel Aguilar Treviño, de Tamaulipas, como el autor intelectual y material del asesinato. Sin embargo, las indagaciones e investigaciones darían como culpable al hermano del presidente de la República, a Raúl Salinas de Gortari. Y bueno, pues es una historia de impunidad porque realmente no pasó a mayores y ambos, eh, tanto Ernesto Cedillo como Carlos Salinas de Gortari, pues gozan de total libertad, no se les ha imputado en ninguna condición por la venta de paraestatales, no así Raúl Salinas de Gortari, que se le condenó a una sanción de 50 años de cárcel. Y bueno, esto es lo más importante de Salinas. Voy a poner el video de Clio, que en esta ocasión, y debido al abundante de contenido de este presidente, pues este no dura 4, dura 6 minutos. Espero que pongan atención y que aquello que no mencioné lo puedan abonar esa información al reporte de la clase. Es Carlos Salinas de Gortari por parte de Clio. Carlos
Carlos Salinas de Gortari nació en 1948, el segundo hijo del matrimonio conformado por Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari. Él y su hermano crecieron en un entorno cercano a la cultura y al servicio público que parecía destinarlos a la política. Cuando su madre presentaba a Raúl con sus amigos, lo mostraba como el futuro presidente de México. En un trágico incidente, los dos hermanos Salinas, de 5 y 3 años respectivamente, participaron en la muerte de una trabajadora doméstica, quien accidentalmente recibió un tiro del rifle con el que jugaban. El padre de Carlos, Raúl Salinas, llegó a ser secretario de Industria y Comercio durante el sexenio de Adolfo López Mateos, pero la designación de Díaz Ordaz como sucesor acabó con su ambición de alcanzar la primera magistratura. En aquel momento, su primogénito Raúl le prometió que él sí sería presidente. Después de estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, Carlos Salinas ingresó a la Facultad de Economía de la UNAM en 1966. Entre 1972 y 74 estudió en Harvard, donde obtuvo las maestrías en Administración Pública y Economía Política. En 78 alcanzó el doctorado en Economía Política y Gobierno por la misma universidad. En 1971 había comenzado a trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y allí continuó hasta 1981. Raúl, por su parte, aunque también trabajaba en el gobierno, se había distanciado ideológicamente de su hermano. Ello, y la cercanía de Carlos Salinas con su antiguo profesor de la universidad, Miguel de la Madrid, resultarían circunstancias decisivas para que el hermano menor se le adelantara en la búsqueda del poder. Una vez llegado a la presidencia en 1982, de la Madrid puso a Salinas al frente de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Fue entonces que se empezó a conformar en el gobierno el grupo de los tecnócratas, jóvenes economistas educados principalmente en Estados Unidos, partidarios de que el Estado disminuyera su tradicional papel rector en la economía. Se les llamaba tecnócratas pues presumían de su conocimiento técnico para manejar las variables económicas del país. Salinas era, sin duda, el más destacado de ellos. Carlos Salinas fue escogido como candidato a suceder a De la Madrid en 87. Al saberlo, su padre, Raúl Salinas Lozano, se echó a llorar y lo abrazó. Ya la hicimos. Nos tardamos 25 años, pero llegamos, le dijo a Carlos. En las elecciones presidenciales de julio de 1988, el PRI por primera vez se enfrentó a dos candidatos de oposición fuertes. Cuauhtémoc Cárdenas, por una coalición de partidos de izquierda, y Manuel Cloutier, por el PAN. La tendencia en los resultados preliminares del conteo favorecía a Cárdenas, pero tras una misteriosa caída del sistema, la tendencia se invirtió y terminó por darle el triunfo a Salinas. El 1 de diciembre, Carlos Salinas de Gortari tomó posesión como presidente de México. La carta fuerte de su sexenio fue la económica. Consiguió una notable reducción de la deuda externa, que pasó del 63% del PIB en 82 a solo el 22% en 1994. También emprendió la privatización de la mayor parte de las más de 1,000 empresas que poseía el gobierno, casi todas ellas altamente improductivas y que significaban una enorme carga económica para el país, con lo que liberó recursos que se destinaron a programas sociales y el pago de la deuda externa. Reformó la Constitución para que los ejidos pudieran convertirse en pequeñas propiedades. Esto representó la disminución del tradicional control que el Estado ejercía sobre los campesinos desde la década de 1930. Pero su mayor triunfo fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992, con lo que México abrió su economía a uno de los mayores mercados del mundo. En medio del optimismo y de la euforia provocados por las reformas, acompañados del reconocimiento internacional, se llegó a decir que México finalmente estaba a punto de ser un país del primer mundo. El programa Solidaridad se convirtió en eje de la política social de Salinas. En él se invirtieron miles de millones de dólares para crear infraestructura, dar créditos y llevar servicios a comunidades rurales y marginadas. Al cumplirse las 2/3 partes de su sexenio, la aceptación del presidente y su programa parecía total. En el ámbito político, algo inusitado ocurrió durante el gobierno de Salinas. Por primera vez en Baja California, el cargo de gobernador lo ocupó un candidato opositor. Pero la tolerancia priista no llegó más lejos. En Guanajuato y en Michoacán, el PRI se encargó de consumar nuevos fraudes y manipular las elecciones. Al mismo tiempo, un nuevo partido de izquierda, el PRD, sufría, según sus propias cifras, el asesinato por motivos políticos de más de 600 militantes a lo largo del sexenio. En 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, el cardenal Jesús Posadas Ocampo murió asesinado por narcotraficantes, al parecer confundido con un capo. Ese mismo año, investigaciones periodísticas advertían de la presencia de guerrilleros en Chiapas. Ambas eran advertencias de que el país escondía rincones oscuros. Días más tarde, entre rumores de un intento de reelección, Salinas destapó a Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia. El 1 de enero de 1994, la aparición del EZLN, el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, causó revuelo en el país y el extranjero. La respuesta inmediata del gobierno salinista fue armada, pero la presión nacional e internacional lo decidió a decretar una amnistía.
La campaña de Luis Donaldo Colosio comenzó a tener problemas. En sus discursos, el candidato marcaba distancia de Salinas. Se habló de un posible reemplazo de Colosio. Si la intención del candidato era llevar a cabo una profunda reforma política, como algunos creen, nunca lo sabremos. Murió asesinado el 24 de marzo en Lomas Taurinas, Tijuana. Al poco tiempo, un nuevo asesinato político cimbró al país. José Francisco Ruiz Massieu, excuñado del presidente, fue acribillado cerca del Monumento a la Revolución. Meses después, iniciado el nuevo gobierno, se implicaría a Raúl Salinas en este crimen. El hechizo del sexenio de Carlos Salinas terminaba en sangre. En este clima de inestabilidad política y social, los capitales extranjeros comenzaron a salir masivamente del país. Aunque el proyecto económico de Salinas naufragaba, su orgullo o la creencia de que la crisis podía ser controlada por el gobierno de su sucesor le impidieron tomar las medidas que quizá habrían disminuido los graves efectos de la crisis que se avecinaba. La catástrofe sobrevendría a principios del siguiente sexenio, el de Ernesto Zedillo. Les decía que la economía del país la había dejado Salinas con alfileres. Viene el error de diciembre, el efecto tequila. Nuestro país se cae económicamente, los bancos se quedan sin dinero. Es una situación económica grave, muy grave, un poco parecido a la caída de la bolsa de valores en Nueva York. Solamente hay un camino, que es recuperar a la banca, porque cuando se te cae la banca como país, pues prácticamente se cae toda la economía. Y hay un acuerdo nacional por rescatar a los bancos, se les otorga no financiamiento, sino dinero para rescatarlos. Y eso hace que se cree el FOBAPROA, que es un fondo que va a permitir a los bancos reestructurarse económicamente y que eso se convierte o se traduce en deuda pública. Lo que significa que esa deuda de ese desfalco de esos años la seguimos pagando a través de los impuestos. Eso marcó la alza de los impuestos. Y cada vez que hay un sisma así, los estados, los gobiernos siempre utilizan pretextos para reestructurar el país. Que no les extrañe mucho que debido a la crisis económica que estamos viviendo en países de América Latina, algunos de esos países tomen la decisión de incrementar la tasa de impuestos para supuestamente sacar adelante de la crisis económica a los países. Nada más que esas cifras ya no regresan. Hagan de cuenta que si algún país paga de impuestos 10 y le suben a 15 bajo la promesa que cuando se estabilicen regresa, bueno, eso nunca ha sucedido. Por ejemplo, tenemos la experiencia que en México se cobra impuestos por derecho vehicular con motivo de los Juegos Olímpicos. Imagínense, se buscaba financiamiento para aquel año y se quedó y nadie dijo nada. Y como la clase política es la que toma las decisiones porque somos una república representativa, pues difícil se puede cambiar esa estructura. Por eso es que necesitamos participación social. Por eso es que primero necesitamos estar enterados de lo que nos pasa y luego exigir. Por eso pienso que es trascendental y que es importante tener primero nociones de lo que nos ha sucedido a través de la historia para luego estar en condiciones de alzar la mano, alzar la voz, quejarse y hacer una revolución ideológica, como es la que nos hace falta